Busquen por favor en sus Biblias. Como saben, estamos siguiendo la serie del relato, la biografía de Jesús según Marcos. Busquen por favor el Evangelio de Marcos, según Marcos, en el capítulo 12. Vamos a considerar los versículos 13 al 27. Marcos 12, 13 al 27. Mientras ustedes los buscan, permítame darle un poco de contexto. Jesús ya en el principio del capítulo 11 ya entra a Jerusalén la última semana final, el domingo anterior de la resurrección. Y Jesús tiene una entrada triunfal de miles y miles y miles de gentes. Los aclaman como el Mesías esperado, aquel que venía a cumplir la profecía de aplastar la cabeza de la serpiente, o también de la bendición a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a todos los profetas, las profecías al pie de la letra. Jesús da con creces sus credenciales, su autoridad sobre la ley, su autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la creación, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Jesús tiene autoridad sobre todo y todos, y él ha demostrado con creces que él cumple las características del Mesías. Por lo tanto, su popularidad está al clímax de lo posible, y ahora no solamente es un Mesías aclamado, sino que ahora los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas y los principales sacerdotes y los ancianos del Sanedrín lo consideran una amenaza. No solamente para Roma como un revolucionario que puede tener poder de convocatoria de multitudes, sino también para los fariseos, saduceos y todos los herodianos que veían en peligro la continuidad en el poder, porque Jesús estaba hablando de maldiciendo la higuera, porque Jesús estaba hablando de los labradores malvados, y ellos entendieron, según el versículo 12, ellos entendieron, los fariseos, y los escribas y los principales sacerdotes, entendieron que los labradores malvados, en la parábola de aquí, de este mismo capítulo 12, al principio, era contra ellos, porque ellos mataron al Hijo. Y es exactamente lo que va a pasar en 2 días. Vamos a hablar del miércoles de esa semana de la pasión, esto que ocurrió el miércoles, porque dentro de 2 días los principales sacerdotes, los fariseos, los herodianos y los saduceos acusan, mintiendo falsamente a Jesús con los romanos, y los romanos terminan crucificando, matando a Jesús. Pero la historia no llega allí. 3 días después, Jesús se resucitó en gloria para una vez más confirmar que Él no solamente es el Mesías enviado, sino que es Dios mismo en carne, y que cumplió con creces las profecías, y que tiene poder no solamente para poner su vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45, sino que también tiene poder para volverla a tomar. Tiene autoridad sobre todo y todos, incluso para morir cuando quiere y resucitar cuando quiere. Imagínense la autoridad de Jesús. Sin embargo, Jesús tiene, después de la entrada triunfal, tiene varios encontronazos fuertes, discusiones con los líderes fariseos, porque recuerden que el lunes de esa misma semana Jesús había expulsado a los cambistas, a los mercaderes del templo, acusándolos de haber hecho la casa de oración que Dios diseñó, que Salomón le había hecho a Dios unos 969 años antes. Y entonces estos cambistas ahora tenían un monopolio de corrupción, de cambio de mercadería, de corrupción, etc. Entonces, la cuestión de la autoridad se mantiene en el ambiente, y vienen unos fariseos y unos principales en el versículo 11:27 preguntándole: ¿con qué autoridad tú haces esto? Y Jesús le responde: si ustedes me dicen de quién es el bautismo de Juan, ¿del Dios o los hombres? Entonces yo le respondo: ¿con qué autoridad hago esto? Pero callaron, prefirieron mentir antes que responder, porque tenían miedo de la gente. Entonces Jesús tampoco les dice con qué tiene autoridad. Sin embargo, el segundo encontronazo viene aquí en el 12:13, Marcos 12:13, y el tercer encontronazo en el 12:18. El segundo encontronazo es con los fariseos y los herodianos, 12:13. Y el tercer encontronazo ese mismo día, miércoles de esa semana de la pasión, con los saduceos. Así que vamos a ver estos 2 pasajes juntos. Normalmente ustedes van a ver un sermón acerca de la relación con el gobierno y un sermón acerca de nuestra relación con el matrimonio. Pero vamos a tratar de combinar los dos hoy en un solo sermón acerca de la manera en que los cristianos tienen que vivir en una sociedad que odia a Dios. Y yo por eso he titulado este sermón
entre aleluya y maranata. ¿Por qué entre aleluya y maranata? Bueno, porque ustedes saben que nosotros cantamos aleluya cuando todo va bien, cuando todo sale bien, cuando podemos sonreír y darle gloria al Señor. Aleluya significa aleluja, significa alabado sea Jehová, exaltado sea el nombre de nuestro Señor. Y cantamos aleluya y decimos aleluya cuando todo va bien. Pero algunas veces, algunos cristianos, cuando están tristes y cuando no todo sale bien, sino cuando no queda otro recurso, entonces decimos maranata. Ven pronto, Señor Jesús. Ven a arreglar esto, Señor Jesús. Y eso pareciera que lo hacemos los días tristes. No queriendo decir que aleluya es solo para lo alegre y maranata es solo para lo triste. Debemos acostumbrarnos a la tensión en la que vivimos los cristianos, en que hay una sociedad que odia a Dios. Específicamente para nosotros aquí en Washington, D.C., esta semana pasada hubo la inauguración de la presidencia del presidente Joe Biden. Para muchos, el paladín de la igualdad y para otros, el paladín de la inmoralidad. Así que nosotros estamos en la tensión entre decir, gracias Señor por un gobierno imperfecto que mantiene el orden y una relativa justicia, pero por otro lado, cantamos al Señor diciéndole, Señor, ven pronto porque solo tu justicia es verdadera, solo tu gobierno es amoroso y perfecto. Así que vamos a ver esa tensión en el encontronazo que Jesús tiene con los fariseos y los herodianos, primero, hablando de los impuestos al César, y segundo, vamos a ver el encontronazo que Jesús tiene respecto a la pregunta del matrimonio y la resurrección. Así que vamos a ir uno por uno. Vamos a ver la tensión entre aleluya y maranata. Permítanme leer, por favor, Marcos 12, versículos 13 al 27. Vengan conmigo, por favor. Luego mandaron gente de los fariseos y los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Y cuando aquellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Y cuando se la llevaron, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Se le acercaron entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Y se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero. Y así con los 7. Y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final, todos murieron y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer? Puesto que los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias por la bendición que nos das de ver tus instrucciones para nosotros respecto a nuestra relación con el gobierno y a la esperanza que tenemos del matrimonio. Sabemos que son 2 instituciones creadas por ti, pero también sabemos que son instituciones temporales y limitadas. Pero algún día, Señor, en nuestra esperanza, algún día estar contigo en la presencia tuya, cuyo gobierno y también tu presencia lo llenará todo. Y nosotros esperamos aquel día
en que podamos verte cara a cara. Mientras tanto, Señor, mientras tanto, nos debatimos entre gobiernos imperfectos, líderes inmorales, gente que dice actuar en nombre tuya, pero que también cometen imperfecciones, inmoralidades, mentiras, corrupción, decepción, frustración, engaño y algunos delitos y crímenes. Y también, Señor, algunos de nosotros entendemos las condiciones de nuestros matrimonios. Pero algún día, Señor, algún día todo será perfecto. Y oramos que si alguien aquí no te conoce y tiene una relación con el gobierno bien afectada y bien triste, bien mala, o que tiene un matrimonio imperfecto a punto de claudicar, de fracasar, que hoy sea el día cuando veamos la esperanza en el Evangelio, en las grandes promesas que tú tienes para todos los que confían en ti para salvación. Y rogamos, Señor, que hablando de esto, leyendo tu palabra y considerando cómo aplicarla a nuestras vidas hoy, tú mismo puedas edificar nuestras vidas. Quieras, Señor, salvar pecadores hoy, puedas redarguir de pecado, puedas exhortar a aquel que ha distanciado su camino de ti, pero también, Señor, que podamos todos juntos ver la gloria tuya del Salvador como más atractiva que cualquier pecado. Ayúdanos, Señor, a tener la misma manera, el mismo pensar que hubo en Cristo. Y ayúdanos a todos juntos a considerar tus palabras como una gran verdad para seguir hoy en día entre Aleluya y Maranata. Te amamos, Señor. Te necesitamos en esta hora. Ven y ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos 2 puntos nada más. La relación con el gobierno y la relación matrimonial. ¿Okay? Lo primero es la relación con el gobierno. Vean que estos fariseos y los herodianos, ellos nunca se llevaban. El Sanedrín de aquellos días, el cuerpo religioso, el liderazgo religioso del judaísmo, estaba compuesto por los fariseos, los saduceos y los herodianos, y algunos escribas, algunos ancianos y algunos sacerdotes. Ese era el concilio judío de aquellos días. Pero muy importante saber que los fariseos y los herodianos no se llevaban bien. Cada uno era para el otro un grupo traidor. Para los fariseos, que eran los grandes vigilantes de la conducta y la aplicación de la ley, los herodianos, que eran pro rey, pro emperador, por eso se llaman herodianos, eran unos traidores. Ni siquiera eran dignos de ser contados entre los judíos, pero tenían mucho poder económico, muchas conexiones en Roma, por lo tanto los herodianos estaban ahí para servir de información a Herodes, Pilatos y todo el liderazgo romano. Los herodianos, por su lado, eran libertinos. Ellos odiaban a los fariseos por su empeño legalista de guardar la ley al pie de la letra. Incluso odiaban la casuística con la que los ancianos aplicaban la ley de Moisés. Entonces, estos 2 grupos nunca se llevaban el uno con el otro. Sin embargo, esta vez se pusieron de acuerdo para tentar hacer caer a Jesús. Y diseñaron una pregunta muy bien confeccionada para hacer caer a Jesús en cualquiera de las 2 cosas. Si decía que no se puede pagar impuestos, entonces era un traidor a Roma. Por lo tanto, los herodianos iban a llevar a Jesús a juicio y lo iban a matar. Pero si los fariseos oían que Jesús decía que sí deben pagar impuestos, entonces era un traidor al pueblo y perdía, por lo tanto, su popularidad y su mesianismo. Aquí entonces vemos un conflicto cuando los fariseos y los herodianos, que nunca se ponían de acuerdo, ahora se pusieron de acuerdo con un solo objetivo: acabar con la reputación de Jesús, su misión salvífica, y acabar con la popularidad y hasta con la vida de Jesús. Entonces diseñaron esta pregunta, pero antes le halagan falsamente y le dicen muchas lisonjas: maestro. Vean cómo, y lo leí intencionalmente con aquellas ínfulas de grandeza, porque Jesús en el versículo 15 dice: Jesús percibió la hipocresía de ellos. Mira la introducción de la pregunta. Sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Dicho sea de paso, todo eso era verdad, pero venía de unas bocas podridas. Y Jesús no acepta alabanza falsa. De corazón están lejos de mí, pero su boca me alaba. Y Jesús no acepta esa alabanza. Jesús conoce los corazones de la gente, así que Jesús percibió su hipocresía y vienen estos bandidos y le preguntan:
¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagar o no? Si Jesús hiciera esa pregunta hoy, muchos de nosotros nos veríamos también confrontados. No, quizá para nosotros acá, los que vivimos en Estados Unidos, es fácil pagar impuestos. Primero porque si tú no pagas no tienes acceso a ninguna otras cosas del IRS, no tienes derecho a ser considerado un ciudadano digno de ningún otro permiso. Pero sino también que los que pagan impuestos aquí le devuelven parte de los impuestos que han pagado. Ahora viene en febrero la temporada de pago de impuestos y el retorno de los excesos que pagaste de impuestos. Pero en muchos de nuestros países, uno mismo se pregunta, ¿para qué voy a pagar impuestos? Si esta gente se lo va a robar. ¿Para qué voy a pagar impuestos si los servicios, los hospitales, las carreteras y todo están en malas condiciones? ¿Para qué voy a pagar impuestos si esta cuerda de corruptos se roba todos los impuestos y no bendice al pueblo? O incluso, no pensemos en impuestos, pensemos en cualquier ley. Cuando tú vas, por ejemplo, en la autopista y el límite de velocidad dice 60, y casi todos nosotros pasamos de 60. O pensemos en las leyes, por ejemplo. ¿Será igual la moralidad que la legalidad? Porque el gobierno diga que algo se puede hacer significa que nosotros deberíamos hacerlo, o viceversa. Cuando algo es ilegal significa que nosotros no deberíamos hacerlo. No siempre es el caso. Así que nosotros debemos considerar la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres. Pero aquí vemos un caso donde específicamente los fariseos y los herodianos están preguntándole a Jesús, ¿debemos pagar impuestos? Y ojo, Lucas usa el plural de impuestos, pero aquí Marcos usa tributo en singular. Esta palabra, aunque está en singular, es la suma de muchos impuestos que eran tributarios a Roma. Y en Israel se recogían muchos impuestos, los impuestos de importación, los impuestos de los hombres, los impuestos del templo, los impuestos de la producción, del grano, del vino, todos los impuestos que se producían en Israel tenían que pagar ciertos impuestos a Roma. Recuerden, los publicanos que cobraban los impuestos eran las personas más odiadas de la sociedad. Por eso la conversión de Mateo en Lucas 19 es tan importante. Ahora, cuando estos preguntan que si es lícito pagar tributo al César o no, debemos pagar impuestos o no, la pregunta está diseñada para hacer caer a Jesús. Repito, si decía que sí debían pagarlo, entonces perdía su popularidad como Mesías, porque ellos en su teología, el pueblo de Israel, y en el capítulo 11 vemos que ellos gritaban, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, porque ellos pensaban que el Mesías los iba a liberar de la opresión de Roma. Pero si Jesús decía que no, entonces los herodianos tomaban eso como una ofrenda al emperador y seguramente lo iban a matar. En el año 6 de la vida de Jesús, algunos lo conocen como el año 24 antes de Cristo, o el año en que Jesús tenía 6 años, vamos a ponerlo así. Había un tal Judas el Galileo, eso está relatado en el capítulo 5 de Hechos, donde él se proclamó también el Mesías y hubo una revuelta popular y muchos lo siguieron y querían deponer a Roma. Pero así como empezó, dice Gamaliel en Hechos 5, que así terminó. Y eso no era de Dios. Pero ahora venía unos en el año que tenía Jesús 33 años, ahora se autoproclama el Mesías y también lo reciben en la entrada de Jerusalén, como recibieron a Judas el Galileo. Pero con una diferencia. Judas no hacía milagros, Judas no tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, Judas no sanaba enfermos, Judas no levantaba a los muertos, Judas no expulsaba demonios, Judas no controlaba el viento y el mar, pero Jesús hacía todo eso y mucho más. Entonces ahora ponían su esperanza en Jesús como el Mesías y le tienden esta trampa como para acabar con su popularidad o acabar con su vida. Cualquiera de las dos destruía su carácter mesiánico. Sin embargo, la pregunta fue diseñada para un jaque mate de Jesús, para poner a Jesús en jaque mate entre la espada y la pared. La pregunta está muy magistralmente diseñada para acabar con la popularidad de Jesús. Sin embargo, mejor que la pregunta es la respuesta. Mucho mejor que la pregunta. Bien diseñada es la manera como Jesús respondió. Y aquí vemos que Jesús responde las grandes palabras que han dado origen a la filosofía democrática occidental. El gran principio de la separación de la iglesia y el Estado está demostrado en estas palabras de Jesús. Jesús libera a todos sus seguidores del monopolio y la nacionalidad de cualquier nación en el mundo.
Jesús dice, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, Jesús libera a sus seguidores de aparentar ser de una nación específica. Los cristianos somos internacionales, somos peregrinos, somos personas que no dependemos de la ciudadanía de ningún país, porque no hay tal cosa como una nación cristiana o un gobierno cristiano, ni nunca lo habrá. Porque Jesús no quiere que el gobierno sea cristiano. Jesús lo que quiere es que la iglesia se comporte como la verdadera embajadora de Cristo en la tierra. Así que Jesús dice esta respuesta dividida en dos. Primero, denle al César lo que es del César. Pero ¿cómo dice eso? Él pidió una moneda. Denme una moneda. Denme una moneda. ¿Por qué me quieren tentar? Denme una moneda. Cuando le dan la moneda, le dan un denario. Un denario. Dicho sea de paso, ni los fariseos, ni los herodianos, ni los judíos podían cargar monedas encima, porque esos eran pequeños ídolos grabados con la cara de aquel emperador que estaba de turno. Como tenían una cara grabada, entonces estaban rompiendo el segundo mandamiento, estaban teniendo una pieza tallada, y ellos consideraban esa moneda un ídolo. Los judíos no podían tener esa moneda, por lo tanto se la buscaron. Ellos cargaban shekels, pero no cargaban denarios. Por lo tanto, cuando Jesús toma el denario y la ve y les pregunta, ¿de quién es esta cara en esta moneda? Jesús sabía, por supuesto. Es más, la misma moneda decía, Tiberio César, hijo del Dios divino. En griego, por supuesto. Y por el otro lado, decía Livia, Pontifex Maximus, el mayor de los puentes. Dicho sea de paso, ese es el título del Papa hoy en día. El Pontifex Maximus, el intercesor, el puente. Ya ustedes ven de Livia, en aquella moneda de denario, cómo era considerada la intercesora ante su hijo que estaba del otro lado de la moneda, que era el emperador. Están viendo el paralelismo entre la intercesión de la madre del rey con la teología mariana que dice que María es la madre de Dios, por lo tanto Jesús lo que su mamá le pide a Jesús, Jesús se lo pide a su papá. Entonces Jesús, al decir de quién es esta cara, está diciendo, esto pertenece a esta tierra. Vayan y dénselo al César. Ahora, después la segunda parte es mucho más sorprendente, porque Jesús dice, pero también denle a Dios lo que es de Dios. Si esta moneda representa a lo que es del César, ¿qué es lo que representa a lo que es de Dios? Pues hay que preguntarse entonces también, ¿qué es lo que tiene la imagen de Dios inscrita? Pues tú y yo, como seres humanos, según Génesis 1:27, tenemos la imagen de Dios impresa en nuestros corazones. Nos dice Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermano amado, hermana, hombre que me escucha, mujer, tú portas la imagen de Dios en ti. Por lo tanto, tú también tienes que pagar impuestos. Tú también tienes que rendirles cuenta y obedecer a toda autoridad. Tú también tienes que saber que todo gobierno es temporal y limitado. Pero tú también tienes que saber que aparte de darle a César lo que es del César, tú tienes que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Todo. Incluso todo lo que es del César. Incluso tú que portas la imagen y la inscripción de Dios. Tú tienes que darte a Dios. Tú tienes que rendirles cuentas a Dios. Tú tienes que darle al César lo que es del César, pero tienes que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Estás dándote tú a Dios en cuerpo y alma? ¿Qué rol tiene Dios en tu vida? ¿Cómo están tus ofrendas? ¿Tú le estás dando más al IRS y al Departamento del Tesoro que a la iglesia y a la obra de Dios? Tu creatividad, tus talentos, tus dones, tus capacidades están más para tu trabajo y para producir más dinero cada vez para ti, o le estás dando también servicio al pueblo de Dios y a alguno de tus hermanos. ¿Estás dedicado tú a amar a Cristo por sobre todas las demás cosas, o te estás deleitando en las cosas del mundo y el pecado? Busca a Cristo, hermano. Busca a Cristo. Busca a Cristo, hermana. Persevera, porque el gobierno es limitado, pero el gobierno de Dios es ilimitado. Así que nosotros podemos relacionarnos y someternos a cualquier gobierno, incluso gobiernos imperfectos, tiránicos, corruptos, dictadores. Y recuerden, yo soy de Venezuela.
Hay gobiernos en Bolivia, en Nicaragua, en Corea del Sur, gobiernos tribales en las aldeas del Medio Oriente, gobiernos incluso que hacen cosas horribles, corruptas, inmorales. Hombres y mujeres, senadores, diputados en nuestros países, incluso en este país, que proponen leyes inmorales. Pero nosotros podemos libremente someternos a ellos mientras no nos exijan pecar y contradecir la palabra de Dios. El hecho de que un país, una nación, un grupo de gente tenga un gobierno es una institución creada por Dios para mantener la justicia, la paz y el orden. Aunque sean gobiernos imperfectos, pecaminosos, no queremos que el gobierno sea cristiano, que la nación sea cristiana, no. Queremos que la verdadera embajadora de Dios sea la iglesia. Así que podemos someternos voluntaria y libremente a los gobiernos imperfectos porque sabemos que son instituciones legítimamente creadas por Dios. Va a haber días en que nosotros decimos, wow, gracias al señor policía que me protegió. O gracias a los señores diputados que nos enviaron cheque de ayuda, de beneficio, de rescate por el COVID. O gracias al presidente que hizo esta orden de prohibición de la deportación. O gracias porque crearon esta u otra ley. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero va a haber días en que estamos tristes y decimos, Señor, ven pronto porque este no es mi país. Este no es mi hogar definitivo. Este es solamente un hogar pasajero. Maranata, ven pronto, Señor, a poner las cosas como debieron haber sido desde el principio. Esa es la tensión entre aleluya y Maranata. Nuestra relación con el gobierno tiene que ser sumisa siempre y cuando no nos exijan pecar. ¿Eso quiere decir que nosotros podemos hacer todo lo que el gobierno nos exija? No, no es un cheque en blanco. Nosotros no podemos pecar porque el gobierno nos exija, porque hay una institución sobre cada gobierno, porque fue Dios quien estableció la autoridad de cada gobierno del mundo. Cada señor, cada príncipe, cada rey, cada presidente tiene que someterse al Rey de Reyes y al Señor de Señores en última instancia. Vengan conmigo, por favor, a Romanos 13. La Biblia habla en términos claros respecto a este. En Romanos 13 dice que todo gobierno es instituido por Dios. Vengan conmigo primero a Romanos 13, luego vamos a 1 de Pedro, ¿ok? Vamos a leer una por una. En Romanos 13 es uno de los versículos más polémicos, pero recuerden, Pablo se lo escribió a los romanos. No a los filipenses, no a los de España, a los romanos que estaban en la mera capital del imperio romano. Algo así como el Washington de aquellos días, el Washington DC de aquellos días. Entonces, en el capítulo 13, Pablo le dice a los que estaban viviendo en Roma, en la capital del imperio, ahí al lado del palacio del emperador, dice, Romanos 13, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes, ellos dicen los magistrados, no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Bueno, haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano. Y la espada es para matar, entre paréntesis. Sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, versículo 5. Es necesario que nos sujetemos a la autoridad no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo, ustedes pagan los tributos porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. ¡Wow! Eso es fuerte. Vengan conmigo también en 1 de Pedro 2. Vamos a leer desde el 13 hasta el 17. 1 de Pedro 2, 13 al 17. Bueno, vamos a leer desde el 12. 1 de Pedro 2, 12 al 17. Bueno, vamos a leer desde el 11. Vamos a leer desde el 11. 1 de Pedro 2, 11 al 17. Amados hermanos, y esto es para la iglesia, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver que las buenas obras de ustedes glorifiquen al Dios el día que nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana.
Se trata del rey, porque él es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. ¡Wow! Esa es la relación que debemos tener con el gobierno. Siempre recuerden, en la tensión entre el aleluya y el maranata, siempre recuerden que el gobierno es limitado y temporal. Por muy bueno que sea el gobierno, es temporal, es limitado. Por muy malo que sea el gobierno, es limitado y es temporal. ¿Ok? Vamos a pasar al segundo punto. No solo el gobierno es limitado y temporal, sino que también el matrimonio es limitado y temporal. Ya no tanto con los fariseos y los herodianos. Volviendo a Marcos 12, vemos que Jesús tiene este conflicto respecto a el matrimonio y la resurrección con los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Permítame darles un breve resumen. Los saduceos ya no eran los fariseos, guardianes de la ley y de la apariencia externa, no son los herodianos libertinos que estaban a favor de Roma, sino los saduceos era un grupo intermedio que estaban más bien guardando el templo y guardando los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que conocemos por el Pentateuco. Ellos no creían en el resto de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, sino que ellos creían solamente en los 5 libros de Moisés, lo que algunos dicen el Pentateuco. Por lo tanto, ellos preguntan y le dicen a Jesús, y también cuestionan la autoridad de Jesús, y también construyen una pregunta magistral para hacer caer a Jesús, para ver si Jesús no es que niega los impuestos o aprueba a Roma, sino para ver si niega la ley de Moisés. Ahora los saduceos tienden una trampa a Jesús y le fabrican otra pregunta diciendo y construyen una exageración. Esto es una parodia porque es una burla exagerada. Noten por favor que ellos le hacen la pregunta acerca de la resurrección. Lo primero que vemos es que los saduceos no creían en la resurrección. El versículo 18 es claro, es evidente. Se le acercaron entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ellos se burlaban de la gente que creía en la resurrección. Se burlaban de que cómo será aquello que ni conocemos, etc. Entonces, ellos construyeron una historia y la exageran. Un hombre que tuvo una esposa y se murió el hombre y no tuvo hijos, entonces la esposa se casó con el hermanito y después se murió el hermanito y no dejó hijos y se murió el tercero y así 7. Imagínense. Es una exageración, por supuesto. ¿Por qué sabemos que es una exageración? Por 2 cosas. Primero, porque no tenemos evidencia que esto fuese practicado en el antiguo Israel. Y algunas cuñadas hoy en día estarán diciendo, wow, menos mal que eso ya no está en vigencia. Pero también vemos un solo caso en Génesis 38, donde Moisés instituyó ciertamente la ley del levirato para que ninguna mujer quedara apartada de la sociedad por causa de su viudez. Esta era una protección amorosa para las mujeres en la ley. Era una previsión para que ninguna mujer quedara desvalida por ser viuda. Recuerden, la viuda y los huérfanos eran cuidados por la sociedad, pero especialmente por su familia. Eso lo vemos también en 1 Timoteo 5. Ahora, no quiere decir que la viuda tiene que casarse con el cuñado menor. Lo que quiere decir es que la protección de la viuda quedaba dentro de la familia. Pero en la ley del levirato vemos la historia de Judá y Tamar, donde Tamar se le murió su esposo, se casó con su hermanito y el hermanito también se murió, no dejó hijos y la mujer quedaba desvalida, la mandaron para casa de su papá. Génesis 38, ustedes pueden leer esa historia, linda la historia. Ustedes pueden leerla después, pero vemos que el hermanito menor estaba muy chiquito, el tercero de Judá, y después Judá le negó el cuidado a Tamar y la envió para casa de su papá. Pero entonces Tamar se disfrazó de prostituta, se acostó con su suegro Judá y entonces tuvieron a los gemelos Fares y el otro. Entonces lo que pasó allí es la ley del levirato en acción. Una historia horrible, horrible. Eso era incesto, adulterio, prostitución, inmoralidad, etc. Sin embargo, la gracia del Señor perdona tanto, perdona todos los pecados que usted confiesa, tanto como para que Judá
fuera uno de los padres y de la tribu de la cual vino Jesús, el león de Judá. Así que si tú a veces piensas en que tu pecado es muy grande para que Dios no lo perdone, pues estás equivocado. Dios perdona el pecado más escandaloso que tú le puedas confesar. Pero si no lo confiesas, pues no te lo va a perdonar. Porque tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ok? Entonces, vean esa historia, la ley del levirato, vienen los saduceos y le exageran, no 3 los hijos de Judá, sino 7 hijos. Y esta mujercita parece que mataba a los esposos, ella. En mi pueblo hay una canción que se llama La Viuda Millonaria, que hombrecito con que se casara la viuda millonaria se moría inexplicablemente, pero la mujer se quedaba con la herencia. Esa es la historia de la viuda millonaria. Parece que esta mujer mataba a los esposos. No sabemos si era así. Pero lo cierto es que se casaba con quien se casara. Bueno, mataba a los 7 hermanos y eventualmente se murió ella. Vienen los saduceos burlándose de la resurrección y le preguntan a Jesús, ¿y de quién va a ser mujer ella después que se resuciten en el cielo? Quiero que noten la atención también aquí. Jesús les responde, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y por ignorar las escrituras y el poder de Dios, mucha gente se pierde, mucha gente cree cosas indebidas y mucha gente pierde la bendición de atesorar a Cristo por sobre todo y todos. Jesús les responde, ustedes están muy equivocados. Porque, versículo 25, porque cuando los muertos resuciten no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Es decir, paréntesis, el matrimonio como el gobierno es temporal y limitado. Por muy bueno que sea el gobierno, es temporal y limitado. Por muy malo que sea el gobierno, es temporal y limitado. Igual el matrimonio. Por mucha bendición, por mucha alegría, por mucho gozo que tú estés disfrutando en tus 40 años de matrimonio o en tus 40 horas de luna de miel, el matrimonio es temporal y limitado. Dice Piper en su libro, esto es una bendición temporal. Es un gozo temporal. En el cielo no vamos a ser marido y mujer. Así que cuando ustedes vean una boda y oigan las palabras de la promesa antes del sí acepto, tú la aceptas por esposo a ella, por esposo, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad o en la salud, en la abundancia o en la escasez, hasta que la muerte los separe. Esa frase viene de este versículo. De la bendición del matrimonio es hasta que la muerte los separe. El compromiso dura hasta que la muerte los separe. Yo, por la gracia de Dios, he sido feliz con los últimos 23 años con Maribí. Y ojalá nuestro matrimonio fuera eterno, pero no lo es. Algún día vamos a estar todos, ella y yo, en el cielo, pero ella va a ser mi hermana. Y yo voy a ser su hermano. Yo voy a ser un angelito. Y no me voy a equivocar más. Y ella va a ser una angelita como siempre ha sido. Entonces, es muy importante que entendamos que el matrimonio es una bendición temporal. Pero para los que estamos felizmente casados, es un Maranata. Ven pronto, Señor Jesús. Aleluya. Algunas veces hay aleluyas en el matrimonio. Hay mucho más disfrute para los que estamos felizmente casados. Y podemos muy frecuentemente decir, aleluya, gracias, Señor, por mi esposa. Ay, pero hay días en el matrimonio que alguna persona dice, ay, Señor, llévatelo, te lo mando. Ay, Señor, este hombre me está sacando canas verdes. Esta mujercita provoca agarrarla por el cuello. No recomiendo la violencia doméstica, dicho sea de paso. O incluso, algunos podrán gritar Maranata porque están divorciados, o porque enviudaron, o incluso porque no se han casado. No, Señor, no venga todavía porque yo no me he casado. Pero el matrimonio es una bendición temporal. Jesús dice que cuando resucitemos, porque este pasaje no es principalmente acerca del matrimonio, sino acerca de la certeza de la resurrección. Cuando resucitemos, porque Jesús lo da por cierto, Jesús lo da por sentado, todos vamos a resucitar, pero no vamos a ser como los ángeles del cielo. Perdón, no vamos a ser como los de aquí de la tierra, vamos a ser como los ángeles del cielo, es decir, no vamos a ser seres sexuales, no vamos a tener sexo, no vamos a tener las mismas necesidades fisiológicas que tenemos ligadas a nuestra condición humana. Pero todos vamos a resucitar para uno de 2 destinos eternos. Los redimidos van a ir al cielo y serán como los ángeles del cielo.
pero los condenados van a ir al infierno, a sufrir eternamente. Y allá no serán como los ángeles del cielo, serán como los ángeles caídos. Así que tú no tienes que ir a la condenación. Si tú tienes la bendición de oír de Jesucristo y atesorar a Cristo por sobre todo y todos, que Jesucristo sea el centro de tu vida, tú eres capaz de entender el Evangelio, arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que tenga misericordia de ti, salve tu alma. Y así puedes decir aleluya y también puedes decir maranata. También puedes decir maranata. Así que Jesús dice, no, allá no va a haber matrimonio. Allá no va a haber matrimonio. Pero también Jesús les dice, ustedes no han leído en el libro de Moisés, versículo 26. ¿Por qué le dicen el libro de Moisés? Porque ellos creían solamente en los 5 libros del Pentateuco. Y Jesús les responde en sus términos, Génesis 3:6, cuando el Dios de los cielos se le aparece a Moisés en Horeb, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, para ese momento, tanto como para este momento de hoy en día, cuando Dios se le apareció a Moisés y cuando Dios habla hoy en día a través de su palabra, Abraham, Isaac y Jacob están muertos, físicamente hablando, pero ellos están en el cielo y Jesús los dejó cuando vino a encarnarse aquí para ejecutar su oficio mesiánico, diciendo que Dios no es un Dios de gente muerta, Dios es un Dios de gente viva. Y por lo tanto nosotros podemos tener la misma esperanza de resucitar para estar no solamente con Abraham, Isaac y Jacob en el cielo, sino para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Porque allá el gobierno de Dios será ilimitado, no será temporal, sino que será eterno y será un gobierno amoroso que no se acaba, y las bodas del Cordero acabarán con toda sombra de matrimonio imperfecto aquí. Y cuando Jesús se case con la iglesia en aquellas bodas donde tú y yo estamos invitados, los creyentes, los redimidos, vamos a participar, y por toda la eternidad va a ser una celebración, un resplandor tan grande que ensombrecerá el sol que nosotros vemos hoy en día, y la grandeza del aleluya de aquellos días no nos va a dar sino para agradecer por el maranato que recién acababa de pasar. Tú puedes cantar aleluya, tú puedes cantar maranata, no solamente en los días tristes y en los días alegres, sino que también viviendo en esta tensión entre el gobierno imperfecto y un matrimonio imperfecto, puedes deleitarte porque el Señor tiene todo bajo control y espera el día para volver a hacer las cosas como debieron haber sido hechas desde el principio. Hermano, ten paz, ten fe. Tú estás en un matrimonio que estás disfrutando, disfrútalo, porque es temporal, es limitado. Pero si tú, hermano, hermana, estás sufriendo en un matrimonio, en un yugo desigual, o incluso la persona con la que tú estás viviendo no quiere casarse, no quiere comprometerse solo contigo hasta que la muerte los separe, entonces ten paz, porque entiende que esto es temporal, esto es limitado. Ahora también aquellos que no se han casado, aquellos que dicen, no Señor, todavía no venga, maranata nada, no Señor, no venga, yo me quiero, no, tú tienes que entender que Jesús es mucho mayor que cualquier matrimonio, el deleite, el gozo eterno que vamos a tener en el cielo es mucho mayor que cualquier relación humana. Nosotros aquí podemos decir aleluya muchas veces en el matrimonio, pero muchas veces lloramos porque las relaciones imperfectas de dos personas pecaminosas a veces nos dañan, nos hieren y las palabras son más ofensivas y más dolorosas a veces que un golpe. Pero Jesús no es así. El matrimonio con Jesús de la iglesia será perfecto. Y Pablo dice en Efesios 5 que la relación de un hombre con una mujer está hecha para ejemplificar la relación de Cristo con la iglesia. Cristo como esposo amoroso se entregó por ella, se sacrificó por ella para limpiarla, para quitarle los pecados, para purificarla y presentársela a sí mismo como una novia sin mancha. Pero al mismo tiempo la iglesia como una esposa amante se somete a su esposa voluntaria y amorosamente en una relación perfecta que va a durar por toda la eternidad. Así que tú puedes someterte al gobierno cantando aleluya. Un gobierno imperfecto, limitado y temporal. Tú puedes decir aleluya y puedes decir maranata. Tú también puedes disfrutar las mieles del matrimonio y puedes llorar
las veces que quieras en el matrimonio porque entiende que es limitado y temporal. Decía C.S. Lewis en Cristianismo Básico, en Mere Christianity, él decía que los cristianos que son más efectivos en esta vida, que hacen lo que tienen que hacer en todas sus relaciones con el gobierno, con el matrimonio, con todas sus relaciones humanas, son aquellos que están más enfocados en la vida más allá. Entonces vemos que el primer pasaje aquí en nuestro marco habla de la vida acá, nuestra sumisión con el gobierno. Pero el segundo pasaje en la resurrección habla de nuestra vida allá. Vida acá, vida allá. Entonces, estas dos conjunciones nos ayudan a entender el diseño de Dios para las instituciones que Él creó. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿cómo está tu sumisión con el gobierno? El gobierno, ustedes saben que exacerba las emociones de cualquiera, mucho más que los deportes. Algunos dicen, ganó el mío, ahora mi identidad está completa, ahora soy feliz. O, por el contrario, perdió el mío. Ahora no sé qué hacer, me voy de este país, me voy a cortar las venas, ya no tengo razón de vivir. Y la política es una de las cosas que más exacerba las emociones, pero nada comparado con el matrimonio. En el matrimonio, en las relaciones humanas íntimas, podemos experimentar toda la montaña rusa de emociones posibles en el mismo día. Y es increíble cómo hombre y mujer que un día estaban parpadeando para no saber quién iba a hablar y no dejaban de verse como novios y tenían la mirada encendida para tanto amor. Hoy en día no se soportan y no quieren verse porque ya se destruyeron, se han herido y ya no quieren ni verse. Y él espera llegar tarde para que ella ya esté dormida. Entonces no podemos ser así. Los cristianos no somos los que tumbamos gobierno. Los cristianos no somos los que huyen de la casa. Los cristianos no somos los que firmamos papeles de divorcio. Los cristianos no somos los que escapamos de las instituciones humanas, sino que entendemos que todo gobierno ilegítimo es una institución creada por Dios, pero que también el plan de Dios para cada hombre y cada mujer es la familia, el matrimonio. Así que tú puedes gritar aleluya, puedes gritar maranata, pero aprende a vivir entre la tensión de someterte a un gobierno imperfecto y de disfrutar un matrimonio imperfecto. Ama a Dios, honra al Rey, respeta a tu familia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por la bendición de saber que tú tienes todas las cosas bajo control, incluyendo los gobiernos imperfectos y los matrimonios imperfectos. Gracias, Señor, por establecer gobiernos imperfectos en los que muchas veces no vemos cómo pueden representarte. Pero también entendemos, Señor, que no siempre estás complacido con hombres y mujeres inmorales, que son corruptos y pecaminosos y algunas veces hacen cosas malas. Pero tampoco, Señor, a veces no entendemos cómo nuestros matrimonios imperfectos reflejan la relación entre Cristo y la iglesia. Y necesitamos tu ayuda para uno y para el otro. Hay días, Señor, cuando nuestro corazón quiere cantar aleluya, alabado sea nuestro Señor, porque las cosas salen bonitas, salen bien. Pero hay días, Señor, en que lloramos, diciendo, Señor, ¿cuándo vendrás? Ven pronto a poner las cosas como debieron haber sido desde el principio. Ayúdanos, Señor, a vivir entre el aleluya y el maranata y que podamos confiar que tanto gobierno como matrimonio son limitados y temporales. Pero, Señor, ayúdanos sobre todo a vivir con la esperanza de la resurrección, a saber que tú llamarás algún día a todos aquellos que creyeron en ti, a quienes sustituiste en la cruz, aquellos que tú también resucitarás para estar en gloria contigo por toda la eternidad. Y si hay alguno aquí, Señor, que no tiene la esperanza de resucitar en gloria para estar contigo eternamente, te rogamos, Señor, que hoy sea el día de salvación, cuando venga a ti clamando por misericordia, rogando por salvación para su alma y pidiéndote perdón por todas las veces que ofendió tu santidad, tu majestad. Que hoy sea el día de salvación para muchos, que los que están alejados vengan a ti rogando por santidad, por perdón, por misericordia, y los que están ya salvos camino al cielo puedan ser animados por saber que podemos pagar impuestos y someternos a todas las leyes que los hombres nos impongan, salvo aquellas que nos exigen ofender tu nombre y faltar respeto a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por nuestros matrimonios. Gracias por nuestros hijos, nuestras esposas. Gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque de hombres imperfectos, mujeres imperfectas, tú también puedes sacar gloria para tu nombre y pulir y
brillar la gloria de Cristo en medio de instrumentos imperfectos como nosotros. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.